no encontró satisfacción en la vida del cristianismo verdadero, sino solamente hipocresía. ¿Qué sucedió? Su vida se corrompió, se corrompió, se corrompió, se destruyó. Llegó a hacer cosas que jamás había pensado hacer. Cuando estaba pequeño levantaba las manos, cantaba, hacía cantitos y los papás se reían. Ah, mira, qué bonito alaba mi bebé, qué bonito canta mi bebé, levanta las manos, cómo cierra sus ojos, qué lindo, qué bonito es. Y de grande se volvió un homosexual. Qué terrible, queridos. El pecado corrompe el carácter de las personas. Queridos, entiéndame por favor. Entiéndame, créame, actúe. Lo peor que le puede pasar, como le decía la semana pasada, lo peor que le puede suceder a un ser humano es ser un pecador. Y pecador en lo que sea. No estamos hablando, yo no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de esa persona, ¿verdad?, que estaba prostituyéndose. No estoy hablando solamente de eso. No, estoy hablando desde el que se enoja, desde el que miente, desde el que roba, ¿verdad?, y hasta cualquier pecado. Mire, el pecado es una unidad. O sea, Dios no condena a los homosexuales y a los enojones, no. Dios no condena, ¿verdad?, al que roba un banco y al que roba en casa. No. Dios condena a todos los que hacen pecado. Los que deciden pecar, todos están bajo la misma condenación. Bajo la misma condenación. Queridos, el pecado es lo más terrible. Véalo usted a su alrededor. Véalo, experimentemos, ¿verdad?, en cabeza ajena. Pongamos nuestras barbas a remojar y veamos lo que sucede alrededor de nosotros, nuestras propias familias. ¿No observa usted a su familia? Yo no sé si usted tenga familia, ¿verdad?, que estén destruidas por el pecado. Yo sí las tengo. Puedo mirar que la gente ya no entiende, no razona. Le dice usted argumentos, le dice usted verdades, les dice usted cosas y ya no entienden, ya no comprenden. No les importa estar pisoteando a sus hijos, no les importa estar dañando a su madre, no les importa estar haciendo daño a nadie. No les interesa. Una mujer hace una semana, me comentaban, va a visitar a su madre está enferma, necesita una operación, ¿sí? Su madre ha juntado unos centavos, algo de dinero para operarse. Llega la hija y le roba. ¿Qué es eso? El pecado, queridos. El pecado embrutece. El pecado entontece. El pecado engaña. El pecado esclaviza. El pecado degrada. Qué terrible. Esta es la verdad. ¿Qué otro punto? El pecado genera tinieblas y obscuridad. El pecado genera tinieblas y obscuridad, como le decía al principio, ¿verdad? La gente ya no ve, ya no observa, ya no entiende, ya no camina correctamente. Como dice la Escritura, andan a tientas, ya no saben para dónde van, ya no saben con qué tropiezan, ya no saben con qué van a golpearse hoy o mañana. Nuevamente, ya no lo saben. La gente anda a oscuras. Qué terrible es andar a oscuras, querido. ¿Por qué? Porque la gente está tan engañada y usted le dice, ¿sabes qué? Mira, si tú estás viviendo en pecado te vas a ir al infierno. No se lo creen. ¿Cómo crees? El infierno, no es cierto, eso no existe. Sí, yo iba a un grupo ahí donde decían mucho del infierno. Sí, pero eso no existe. Eso nada más es para espantar a la gente, para que la gente se vuelva buena. Pero pues oye, cada quien tenemos que disfrutar de nuestra vida. Ya no entienden. La gente entra en tinieblas y en obscuridad. El pecado es de lo más terrible en la vida del ser humano. Qué triste que Dios formó al hombre, ¿verdad?, a su imagen, conforme a su semejanza. Dios formó al hombre para que pudiéramos discernir entre nuestra derecha y nuestra izquierda. Dios formó al hombre, ¿verdad? Dice la Escritura que esto he visto, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero cada uno de ellos buscaron sus propias perversiones.
Dios formó al hombre conforme a su imagen. Dios formó al hombre con rectitud. Dios formó al hombre con la capacidad de razonar, de pensar y de entender. Pero el hombre ya no razona, ya no piensa, ya no entiende. Hace unas semanas, ¿verdad? Les comentaba el ejemplo de un perro. Un perro, ¿verdad? Allá en la ciudad de Pachuca. Un perro de un hermano que de repente se abrió la puerta y se fue, corrió, se escapó el perro, un boxer, se escapó, se perdió durante, si no mal recuerdo, una semana, andaba con un grupo de perros, le dieron unas palizas, ¿sí? Estaba flaco, estaba todo mordido el perro, y de repente lo encontraron y lo volvieron a traer a la casa. Queridos, volvían a abrir la puerta y el perro no se salía. No se salía. Qué terrible. El pecador va, le sucede algo mal y le vuelven a abrir la puerta. ¿Y qué hace? Se sale. Qué terrible. De verdad, le dejaban la puerta abierta al perro y ya no se iba. De verdad me sorprendió tanto. Yo dije, si la gente entendiera la gravedad del pecado y nos diéramos cuenta que si estamos mal y si usted está mal, es por una cosa. Póngase a pensar, ¿por qué le ha ido mal en su vida? ¿Por qué la familia está destruida? ¿Por qué su derredor está destruido y está acabado? ¿Por qué? Una cosa, el pecado. El pecado. Oiga, ya entiéndalo. Dese cuenta, usted ha crecido amargado o amargada en contra de su familia, en contra de su mamá, su familia, la sociedad, el mundo, y a lo mejor en contra de Dios. Oiga, va a pasar lo mismo con sus hijos, con sus hijas, va a suceder lo mismo. Mejor enséñeles a amar a la gente que le rodea, enséñeles a hacer el bien, enséñeles a amar a Dios. Cambie el rumbo de la vida propia y cambie el rumbo de la vida de sus hijos, si ellos quieren hacerlo. Si no quieren hacerlo, decisión de ellos será. El pecado genera tinieblas y oscuridad. La persona ya no puede, ya no sabe, ya no entiende cómo hacer las cosas, ya no sabe ir hacia derecha o izquierda, a pesar de ser un clon de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no hizo hombres absurdos, queridos. Dios no hizo hombres tontos. Dios formó al hombre con un razonamiento. Dios formó al hombre con dominio propio. Dios formó al hombre, así como formó pasiones y deseos, también le dotó de principios y verdades, ¿verdad?, que le pudiesen ayudar para poder enfrentar las circunstancias, cualquiera que ésta fuera. Nosotros podemos generar, en lugar de irnos hacia el pecado, podemos generar un dominio propio. Dominio propio, dominio propio, dominio propio. Queridos, si la gente pudiera fortalecer su dominio propio en su vida, mire, no estaría batallando con el pecado. No estaría batallando con el pecado. La persona que tiene dominio propio es dueña de sí misma. Dueña de sí misma. ¿Qué más? El pecado genera muchísima intranquilidad. Muchísima intranquilidad. Por cuanto la persona no puede dejar de pecar, pero la persona sabe que no debe de pecar, la persona entra en una confusión y en un conflicto interno, de tal manera que, como dice la Escritura, no hay paz. No hay paz. Isaías 48, verso 22. Isaías 48, verso 22, dice la Escritura, no hay paz para los malos, dijo Dios. Usted podrá decir, no, pues es que hay muchos malos que de verdad se la pasan riendo. Se la pasan sonriendo todos los días. Se la pasan re bien. No, mi patrón tiene una de dinero, está hinchado en dinero y se la pasa feliz. No es cierto, queridos. Una cosa es lo que usted ve aquí y otra cosa es lo que hay acá adentro. Una cosa es lo que dice la gente
y otra cosa es lo que realmente está viviendo acá adentro. ¿Sí? Yo creo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, no hay paz para los malos, dijo Dios. Capítulo 57, verso 21, nuevamente el mismo principio, no hay paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, no hay consuelo de nada. Cuando hablamos de paz y cuando hablamos de consuelo, hablamos de paz y consuelo del alma. Cuando hablamos de paz y consuelo, hablamos de un consuelo y una paz duradera, no momentánea. El Señor Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Cristo Jesús está señalando dos tipos de paz. Una, la que el mundo da. ¿Cuál es la que el mundo da? De repente estás bien y de repente no. De repente estás bien y de repente no. Vienen los aguinaldos de diciembre, la gente está hasta acá. Se acaban los aguinaldos, se acaba el dinero, la gente se fue para acá. ¿Sí? Y así están. Así. Viene el 24, la gente está hasta acá, la cena y todo. Se acaba el 24 y se va hacia abajo. Y así está la gente, para arriba y para abajo. No. Mi paz os dejo. La paz de Cristo, queridos, es permanente, continua y en ascenso. Continua, continua. Y no es una paz que genera lo que trae usted en la bolsa. Y no es una paz que genera lo que usted puede poseer. Es una paz que viene en el alma. ¿Por qué? Por la esperanza y la confianza que tiene en un Dios verdadero. Pero el pecado, cualquier tipo de pecado, genera muchísima intranquilidad. Muchísima intranquilidad. Inestabilidad. Isaías capítulo 57. Isaías 57, verso 20. Dice la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Mire, el pecador se sabe culpable. La persona cuando peca, y usted lo sabe, cuando hace algo malo, se empieza a sentir mal. Y se siente mal, y se siente mal, y se siente mal. Y ya. Esa tranquilidad que sentía hacía unos segundos, hacía unos minutos, se vino al suelo, se vino abajo. ¿Por qué? Porque cometió un pecado. No adulteró. No, a lo mejor espero que no. No fornicó. Ok, no. Pero sí hizo un pecado, una mentira, un enojo, una codicia. Y entonces se viene abajo. Y entonces no hay paz, no hay tranquilidad y se genera un ambiente difícil, complicado, terrible en contra de todos los que le rodean. Qué terrible es vivir con el pecador, de verdad. Qué terrible es vivir con una persona en pecado. Qué horrible. Dice la Escritura que es mejor vivir en la esquina de un terrado. Sí, en la esquina, ahí. En un lugar pequeñito, ¿sí? Donde hay paz y tranquilidad, que en casa espaciosa, donde hay pecado y maldad. Sobre todo se refiere a la mujer rencillosa. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque aunque tengas un espacio gigantesco, cuando hay enojos, cuando hay malas caras, cuando hay malos corazones, cuando hay pecado, cuando hay maldad, ¡qué terrible ambiente! ¡Qué terrible ambiente! Por eso la Escritura dice, es mejor en un lugarcito. Sí, pobre, sí, pero con paz y con tranquilidad. Y no en casa espaciosa, donde hay pecado, donde hay maldad. Último punto, el pecado. Cerramos con lo mismo que iniciamos la semana pasada. El pecado genera perdición eterna. Último punto. El pecado genera perdición eterna. Pero cuando hablamos de perdición eterna, queridos, no nos referimos a perdición eterna en el infierno. Nos referimos a perdición eterna ya desde aquí, desde la tierra. Ya, desde aquí. ¿Sí? El texto anterior era, no hay paz para los impíos. Si no hay paz, ¿de qué sirve vivir? Por eso la gente
Por eso la gente decide suicidarse. Por eso la gente decide, ¿verdad?, acabar con su vida. Por eso la gente está pensando, ¿verdad?, en morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz. No es feliz la gente. Una persona que vive en pecado, una persona que vive en maldad, una persona que está esclavizada por el pecado, engañada por el pecado, está así, de repente arriba y de repente abajo, de repente arriba y de repente abajo. Cuando estás satisfaciendo sus pasiones y sus deseos, cuando el pecado, ¿verdad?, le llama para que le satisfaga, la persona se siente a gusto, se siente en paz. ¡Qué padre, qué bien, qué bueno! Pero de repente viene la condenación y viene el conflicto en la conciencia y se va hasta abajo. Y la persona entra en unas depresiones. De repente no sabe ni qué tiene la persona. De repente voltean con la persona y dicen, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe qué tiene? Ya cambió su cara. ¿Qué es eso? El pecado genera perdición. No hay paz para el impío. No hay paz. El pecador vive intranquilo, infeliz en esta tierra. E imagínese, si el pecador vive intranquilo e infeliz en esta tierra, ¿cómo va a vivir en la eternidad? Más terrible. Como lo veían el domingo pasado. ¿De qué le sirve al pecador tener muchas cosas? ¿De qué le sirve a la gente tener muchas cosas? Tener todo en la vida. ¿De qué le sirve? Si su vida acaba de la misma forma como vivió aquí, miserable, desgraciada, sin paz, sin felicidad, a pesar de tener lo que sea. La gloria, como les decía en el domingo, la gloria de Alejandro Magno se quedó en la tierra y se quedó solamente como historia. Pero hoy Alejandro lleva más de 2000 años perdido en el infierno. Perdido. Y tuvo la oportunidad de haber conocido a Dios. Tuvo la oportunidad. Porque él se enteró de que él había sido profetizado en la Escritura de que habría de aparecer. Se lo dijeron. Y sin embargo, no buscó a Dios. ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Qué terrible es el pecado, queridos. No es un juego el pecado. No es un juego, no es un algo con el cual tengo que estar batallando y a ver si puedo, a ver si lo logro, a ver si la hago, a ver si puedo hacerlo, querido. O acaba usted con el pecado o el pecado lo va a acabar a usted. O termina usted con el pecado en su vida o el pecado lo va a destruir a usted por completo. Y mucho más ahora que se le está enseñando esto. Que se le está instruyendo esto. Mucho más ahora. Mucho más ahora. Romanos capítulo 1, verso 28. Fíjese lo que dice la Escritura. Romanos 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vea, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es verdad, queridos, yo lo he visto muchas veces. He visto personas que en medio de grupos como este, después de haber escuchado la verdad, acaban en la Iglesia Católica. Después de haber escuchado la verdad, acaban adorando a las imágenes. He visto gente que después de escuchar la verdad se han vuelto lesbianas, homosexuales y gente que ha muerto de SIDAs. Gente que se ha vuelto de lo peor en cuanto al odio y el rencor. Y se airan contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque según ellos llegan a la conclusión, no se puede.
y se frustran. Queridos, no es que no se pueda, es que no se quiere. No se quiere. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si nosotros o un servidor pudo, usted también puede. Usted también puede. El hecho de estar aquí arriba no nos hace mejor. Somos exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y las mismas cosas que usted tiene que hacer y las mismas decisiones que usted tiene que tomar son las mismas decisiones que nosotros tomamos. Las mismas. Y las mismas circunstancias que usted tuvo que enfrentar y las mismas situaciones que usted tiene que enfrentar son las mismas que nosotros tuvimos que enfrentar. Las mismas. Las decisiones que usted tiene que tomar son las mismas que nosotros tuvimos que tomar en su momento. Entonces, no puede decir que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque a través de la historia han habido cientos y miles de testimonios de gente que sí han podido hacerlo. Sí han podido hacerlo. Ya les decía yo hace unas semanas, ¿verdad? Sería bueno que leyeran algunos libros de esa gente que decidió entregar su vida. El espejo de los mártires. Vuelvo a repetir, ¿verdad? El mártir de las catacumbas. Polio, un muchachito de 12, 13 años. 12 o 13 años. Que enfrentó la muerte. Y nada lo doblegó. Y nada lo destruyó. Los cristianos de ahora, cualquier tontería los hace volver atrás. Por favor, eso no es cristianismo. Eso es un juego. Esa es religión. Ese es un absurdo. Sí se puede caminar con Dios. Sin embargo, aquellas personas que deciden, después de entender este tipo de cosas, deciden no hacer caso y volver y continuar y mantenerse en la vida de pecado. Dice la Escritura, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no aprobaste, no entendiste y no quisiste razonar y entender que lo que Dios te estaba enseñando era verdad y no lo tomaste en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios viene a juzgar la vida de las personas. La perdición eterna que genera el pecado, queridos, empieza desde esta tierra. Usted lo puede ver a través de la historia. Esaú, Caín, Coré, Datán y Abiram, ¿sí? Los 600,000 que salieron de Egipto, Dios les dijo, no van a entrar. 40 años van a estar dando vueltas y todos van a morir y todos se van a perder. Todos. ¿Sí? Llevan miles de años perdidos. Yo sé que usted lo sabe, pero se lo recuerdo, solamente tenemos una vida. Y o la aprovecha correctamente o se va a perder. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, observa bien, escucha bien, entiende bien correctamente lo que estamos hablando. No vaya a ser que alguno de los presentes deje de alcanzar la gracia de Dios. Y después pone un ejemplo. Siguiente verso, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice que fue desechado. ¿Y sabe usted? Fue desechado en vida. No estamos jugando. No es un juego el pecado. Este miserable pecador decidió cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Se le antojó, tenía hambre.
¿Por dónde fue engañado? Por sus sentidos, por sus pasiones. Y por tragarse, discúlpeme, pero por tragarse un plato de lentejas, hoy está perdido en el infierno. Perdido. Un plato de lentejas. Satisfacer una pasión, un deseo. Si usted juega de la misma manera que Saúl, no cree que le va a ser diferente. Va a ser peor que Saúl.